Queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de Radio Pública 740 AM. Un saludo para todos ustedes. También un saludo para nuestros seguidores de Facebook que semana tras semana van siguiendo este programa El Evangelio Eterno. Quiero invitarlos, antes de iniciar el programa, a que podamos hacer una palabra de oración. Vamos a orar. Padre Celestial, que moras en los cielos, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más en esta tierra. Antes de empezar este programa, donde hablaremos de tu palabra, queremos, Señor, que usted nos dé su bendición. Que tu palabra prevalezca en la mente de cada persona que va a escuchar este mensaje. Padre, perdona nuestros pecados y ayúdenos a vivir como usted quiere que vivamos en esta tierra. Sé que los eventos finales están en pleno cumplimiento y tus hijos y tus hijas necesitan comprender cómo debemos de prepararnos para este juicio que está en plena ejecución. Padre Santo, le rogamos su bendición en el nombre bendito de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar este programa con un primer segmento donde nos vamos a referir a la salud. Y aquí tengo este cuadrito, los remedios de Dios. Y vamos a recordar también el libro de Tercera Epístola según San Juan en la Escritura, donde dice: amados y amadas, yo deseo que ustedes sean prosperados y prosperadas en todo. El saludo continúa, dice: amados y amadas, también deseo que ustedes tengan buena salud, así como prospera vuestra alma. Ustedes saben que hay un equilibrio entre la prosperidad y la salud, y Dios quiere darnos esas dos bendiciones. Es posible que tengamos prosperidad económica, pero nuestra salud esté muy mal. Hay personas que con tanto dinero están en los hospitales de neoplasia luchando contra un cáncer terminal. Forjaron mucha economía, trabajaron mucho, pero se olvidaron de su salud. Ahí hay un desequilibrio. Pero Dios desea también que tengamos no solamente prosperidad, sino también desea que tengamos buena salud. Ahora, lo contrario sería que tener buena salud, pero vivir en pobreza. Ahí también hay un desequilibrio. La bendición de Dios es que tengamos prosperidad y a la vez tengamos buena salud. La prosperidad yo sé que se obtiene luego de un trabajo laborioso, bien dedicado, honesto y honrado. Entonces recordemos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Cada día busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que quieras vendrá como añadidura. Entonces vamos a tener una prosperidad de tal manera que no nos falte el pan material de cada día. Dios va a bendecir un trabajo honrado, un trabajo honesto. Ahora, en cuanto a la salud es el premio a la obediencia de la ley moral y las leyes naturales que Dios ha establecido para todo hombre y mujer. La enfermedad es el premio a la desobediencia a la ley moral y a todas las leyes naturales que Dios ha establecido para conocimiento de todos sus hijos, sus hijas también. En este cuadrito vamos a repasar rápidamente cuáles son estos remedios que tiene Dios. Alguna vez habíamos dicho en anteriores programas que hay dos farmacias. Una farmacia que el hombre ha inventado y otra farmacia que Dios ha creado. La farmacia que el hombre ha inventado lo estamos usando en hospitales, clínicas, farmacias, lo venden en las boticas y es fabricado por el hombre y tiene costo. Pero la farmacia de Dios está en la naturaleza. Esa farmacia casi el 100% es gratis. Lo tienes para usar en la naturaleza. Entonces vamos a buscar el primer remedio de la farmacia de Dios. Es la confianza en el poder de Dios. Así como el centurión al Señor le dijo: Señor, habla, no es necesario que vayas a ver a mi siervo que está enfermo. Tu palabra lo sanará. Yo no soy digno de que vayas a mi casa, le dijo.
el Señor lo sanó con su palabra. Y cuando el centurión fue a ver a su casa, el siervo que estaba enfermo estaba totalmente sano. El segundo remedio, aire puro. Es bueno en este tiempo establecerse en los campos lejos de las ciudades. Las ciudades están con polvo, contaminación, mucha congestión, mucho ruido y hay un ir y venir de problemas. Pero en el campo obtenemos al menos un aire puro, fresco y saludable. El otro remedio sería el agua pura, el agua pura. Ustedes saben que la composición química del agua es hidrógeno y oxígeno. El que toma bastante agua estará oxigenando todo su organismo. Muchas personas que en esta pandemia han hecho cola, han suplicado balones de oxígeno, no lo hubieran hecho si hubieran tomado bastante agua, agua pura. Ustedes saben, el mejor ejemplo que nos dan los animalitos es que toman agua. El caballo toma agua, la vaca toma agua, la oveja toma agua, los pajaritos toman agua y las plantas. Todos beben agua para crecer, para nutrir su raíz. Nosotros que somos la corona de la creación de Dios, debemos de tomar agua, ya sea en agua pura, en mates naturales, con hierbas aromáticas o en refrescos saludables. Tome mucha agua. El otro remedio, ejercicios. En el universo todo es movimiento. En una pequeña célula, en un átomo, todo es movimiento. Nuestro cuerpo necesita acción, necesita movimiento. Por eso el mejor ejercicio, aparte de trotar y correr como estos jóvenes, es la agricultura. Usted no puede ver a un agricultor que después de haber trabajado en la labranza todo el día, en la noche tenga insomnio y no pueda dormir. Es imposible. ¿Por qué? Porque su cuerpo ha estado ejercitando productivamente, moviendo la tierra para que produzca fruto. Y entonces ese agricultor en la noche va a llegar de sueño, cansado y va a dormir temprano. Hoy en día la sociedad nos está volviendo ociosos. Los jóvenes no quieren mancharse las manos con la tierra de la agricultura. Quieren trabajos de oficina, quieren trabajos de escritorio nada más. Y eso hace que hagamos menos ejercicio y en la noche padezcamos de insomnio, no podamos dormir. Y la farmacia del hombre nos pone pues una serie de remedios para dormir. Eso está muy mal. Vamos a malograr nuestro sistema nervioso y todo el sistema de la cual depende nuestra salud. Entonces, hacer muchos ejercicios. ¿Ya? Otro remedio, número 5, sería el descanso saludable. Si nosotros practicáramos como Daniel, como José, como Pedro, como Jesucristo, a orar siquiera 3 veces al día a Dios, agradecidos por la vida que nos da, suplicando protección en este mundo de engaño, en este mundo de problemas, en este mundo de peligros, entonces llegaríamos también a un sueño y descanso saludable. David se acordó de Dios cuando dijo, en Salmos 4:8 dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, está toda mi confianza. Entonces, Salmos 4:8 vamos a recordar para tener un sueño saludable. Aquí vemos un caballero que se durmió, ahí tiene unos licores, su copa, y se durmió, está borracho. Este remedio es la temperancia o el equilibrio en la vida. Dios no nos ha creado para que nos emborrachemos, no nos ha creado para que tomamos bebidas que no son agua, y si tienen agua están contaminadas con colorantes, saborizantes, una serie de químicos. Nos ha dado agua pura para tomar. Y entonces hay que tener, en esta vida hay que alejarse de amigos que te quieran tentar con licores, con fiestas donde no se adora a Dios, sino se adora al enemigo de Dios y al enemigo de los hombres. Por eso en la palabra de Dios el Señor bien claro dice, ustedes terminan practicando idolatrías, terminan practicando tradiciones, costumbres de hombres y olvidándose de mi palabra. La palabra de Dios siempre es buena porque en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, dice, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios.
Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces, siempre vamos a hacer un equilibrio, o vamos a tomar discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Si nosotros escogemos lo bueno en la vida, estaremos glorificando a Dios. El otro remedio, rápidamente, alimentación natural. Estamos en el local del restaurante Pan de Vida. Bueno, ya a estas horas ya nadie trabaja porque están a momentos de recibir el Santo Sábado, pero aquí se practica la alimentación natural. Ustedes saben que en la casa, en el hogar, la cocina, el departamento de cocina, debe ser el lugar más bonito, más acogedor, más agradable, porque ahí se fabrica bien la vida o bien se fabrica la enfermedad y la muerte. Entonces, Dios nos ha enseñado a que practiquemos la alimentación natural, ¿ya? Y esta alimentación natural debemos de practicarla teniendo en cuenta 5 recursos o 5 grupos alimenticios que Dios ha creado para nuestro sustento. Frutas abundantemente, verduras abundantemente, cereales medianamente, legumbres también medianamente y dosificadamente grasas de origen natural, que va a reemplazar el pollo, la carne de cerdo, que no debemos de comer, dicho sea de paso, la carne de vaca, de cordero y pescado. Bueno, la alimentación natural. Recordemos cómo se alimentó Daniel. Daniel capítulo 1 nos demuestra que Daniel, al practicar una alimentación natural, no solamente recibió la bendición del cielo en cuanto a salud, sino recibió la bendición de ser 10 veces más inteligente que cualquier sabio en Babilonia. Otro remedio natural: baños de sol. Lo aconsejo, baños de sol para personas que están con problemas de hígado graso, colesterol alto, triglicérido alto, tienen problemas nerviosos, no pueden dormir, pasan insomnio y tienen bastantes problemas neurológicos. Baños de sol. Ya así como en la playa, ya no se trata de quemarse al sol, sino se trata de exponerse al sol en una alfombrita, en una colchoneta, y debemos de estar frotando cada 2-3 minutos el cuerpo que el sol está calentando, no más de cuarto de hora o hasta 20 minutos porque el sol ahora quema. El otro remedio natural es orden y limpieza. Es agradable estar en un ambiente limpio, ordenadito, pero no solamente debe estar ordenado nuestro hogar, nuestra casa, nuestra habitación, sino nuestra mente debe estar limpia de culpas. Y eso el Señor nos va a limpiar, porque en el libro de 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, el Señor en este momento está haciendo una limpieza de los pecados en el lugar santísimo, en el cielo. Y Él también quisiera individualmente perdonar nuestros pecados para que nosotros estemos sin culpa y reconciliados con el Padre y con el Hijo. Es bueno mantener también la mente sana, perdonando a personas que los hemos ofendido o nos han ofendido. Estar en paz, ¿no? Entonces vamos a tener no solamente la habitación ordenada, sino la mente ordenada y limpia. El otro remedio natural es la arcilla, el barro. Ustedes saben que Adán fue formado por arcilla, por barro, moldeado por barro, y el Señor le dio vida ahí. Entonces, la arcilla utilizamos como emplastos para cubrir el área abdominal, especialmente en casos de gastritis, de úlceras, de hígado graso, de fiebre interna, y también se puede utilizar en el área renal, en personas que tienen cálculos renales, prostatitis, una serie de problemas de infecciones urinarias. Recuerden que en Juan capítulo 9 el Señor Jesús le puso barro al ciego, ¿no es cierto? Y una vez que le puso barro, le ordenó, le dijo: ve al estanque de Siloé, lávate y verás. El ciego obedeció, regresó viendo. Entonces, recordemos, si nosotros, queridos hermanos y amigos, ponemos nuestra parte humana en obedecer los principios naturales de Dios, Dios va a poner su parte divina. Si nosotros ponemos lo posible, lo que humanamente podemos hacer, Dios pondrá lo imposible. En este caso, hablando de los remedios de Dios, nos dará una salud muy buena
¿ya? Una salud que implica mente sana, cuerpo sano y espíritu adorando al Dios verdadero. Bien, ¿qué les pareció el tema de salud, los remedios de Dios? Ahora vamos a pasar a estudiar un asunto muy importante en cuanto se refiere a la ley de Dios y al Santo Sábado. Entonces, quiero buscar en esta Biblia, ahí tengo Biblias por todo lado. Quiero buscar en esta Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 22, y dice acá lo siguiente. Entonces, estoy leyendo capítulo 22 de Mateo, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle a Cristo en alguna palabra. Y dice acá en el verso 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Versículo 20. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y de quién la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Jesús les contestó: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Por qué hemos leído este conflicto que había a la pregunta que le hicieron los fariseos a través de los herodianos, si es bueno pagar los tributos al César? En la Biblia, César implica política, gobernante terrenal, reino terrenal. Y Jesús, en la respuesta categórica que da, dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto implica una separación tácita entre el Estado y la Iglesia. El Señor Jesús jamás, ni siquiera en broma, algún discípulo lo tentó para que entrara a la política. Ni él mismo, teniendo tanta autoridad y tantos poderes, que hacía tantos milagros, ni siquiera él mismo dijo: yo quiero gobernar terrenalmente Israel. Claro que los discípulos lo querían, claro que los seguidores de Cristo lo querían, pero él dijo claramente: mi reino no es de esta tierra, mi reino está en los cielos. El Señor Jesús no vino a hacer política a esta tierra, vino a prepararnos para más bien ser parte de su reino celestial que está en el cielo y no está en la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver la separación de la iglesia con el Estado? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Recordemos, en los tiempos de Cristo, los fariseos, los herodianos, los escribas, los enemigos de Cristo, no lo agarraron a Cristo, no lo amarraron, tampoco lo azotaron, tampoco lo mataron, porque ellos decían: no, nos vamos a contaminar, este hombre es pecador. Pero ¿qué hicieron? Utilizaron al gobierno de ese entonces para poder ejecutar sus planes malévolos de matar a Cristo. Y entonces sabemos por Biblia y sabemos por historia que fueron los romanos, los soldados romanos que pertenecían al Estado romano, quienes ejecutaron la orden de matar a Cristo. Antes, por supuesto, que lo azotaron. Entonces, cuando se une la iglesia y el Estado, es persecución para los hijos de Dios. Si fue para Cristo, para los hijos seguidores de Dios va a ser igual. Entonces, ¿qué tiene que ver en este caso la ley? Miren, aquí tengo la ley, no sé si se puede ver, tengo la ley de Dios. Están los 10 mandamientos, ¿ya?
En esta primera tabla están 4 mandamientos que son de obediencia para Dios, y en esta segunda tabla están 6 mandamientos que son de obediencia entre los seres humanos que somos nosotros. ¿Ya? Aquí en el 4.º mandamiento, ya dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y las fuentes de las aguas. ¿Ya? Entonces dice acá: y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el día 7º, que es sábado. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El sábado fue creado por Dios desde los orígenes, desde la creación. Es una institución creada por Dios. Pregunto, esta ley que recibió Moisés y que fue grabada en piedra, tallada en piedra, a fuego por el dedo de Dios, Dios lo hizo para que el hombre no se atreviera a cambiarlo. Pero ¿qué resulta? El enemigo de los hombres, Satanás, ha ido utilizando a los reyes de la tierra, a los magnates de la tierra, a los hombres que tienen poder sobre la sociedad. ¿Para qué? A los hombres también religiosos los ha utilizado para que se atrevieran a cambiar la ley de Dios. Si ustedes ven en el Catecismo Romano, este 4.º mandamiento está cambiado. Simplemente dice: santificarás las fiestas. Y la sociedad, el pueblo, obedece en gran manera ese mandamiento humano que dice: santificará las fiestas. Se acuerdan de la fiesta de la Virgen del Carmen, se acuerdan de la Virgen de la Altagracia, se acuerdan de la Virgen de la Candelaria, se acuerdan de una fiesta por acá y otra fiesta por acá. Pero el Señor no dice eso de ninguna manera. El Señor dice: acuérdate del día sábado. Ahora, miren, vamos a hablar profecías un poco. Ustedes saben que profecía son acontecimientos, revelaciones de lo que va a ocurrir en el futuro, pero revelados en la palabra de Dios, ¿ya? No en la palabra del hombre, ¿ya? Puede haber adivinos, agoreros, puede haber chamanes, brujos que intentan mirar el futuro. A eso se les dice adivinos. Quizás alguna vez coinciden, por eso están adivinando, ¿no? Entonces, pero no. El único que conoce el futuro es Dios. Entonces, yo tengo acá en mi mano este libro profético, altamente profético, Eventos de los Últimos Días. Y aquí tiene varios capítulos. Desde ya yo te invito a que consigas este libro porque es para este tiempo. Por ejemplo, mira, te voy a dictar algunos índices. Mira, hay un capítulo, el 1, que dice: la última crisis de la tierra. El segundo capítulo, señales del pronto regreso de Cristo. Tercer capítulo, ¿cuándo serán estas cosas? Cuarto capítulo, la iglesia de Dios en los últimos días. Quinto capítulo, la vida devocional del remanente. Sexto capítulo, estilo de vida y actividades del remanente. Séptimo capítulo, la vida en el campo. Octavo capítulo, las ciudades. Noveno capítulo, las leyes dominicales. Décimo capítulo, el pequeño tiempo de angustia. El capítulo 11, los engaños satánicos de los últimos días. Capítulo 12, el zarandeo. Capítulo 13, la lluvia tardía. Capítulo 14, el fuerte clamor. Capítulo 15, el sello de Dios y la marca de la bestia. Capítulo 16, el fin del tiempo de gracia. Capítulo 17, las 7 últimas plagas y los impíos. Capítulo 18, las 7 últimas plagas y los justos. Capítulo 19, el regreso de Cristo. Y el capítulo 20, la herencia de los santos. ¿Qué te parece? Tremendo libro, Eventos de los Últimos Días. Y en el capítulo donde habla de las leyes dominicales, porque te quiero adelantar, Satanás está haciendo todo lo posible
para que el ser humano borre de su mente la ley de Dios. Y lo está logrando. Pero menos mal, la promesa en el Edén de Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer es la iglesia. A Satanás le estaba diciendo: pondré un muro entre tú y mi iglesia, ¿cierto? Porque si no fuera así, yo mismo estuviera perdido. Y nosotros queremos que usted se actualice, leas, comprendas que la ley de Dios es su carácter. Si quitamos la ley de Dios, quitamos a Dios, estaríamos sin Dios. Y entonces el segundo mandamiento de la ley de Dios ha sido borrado atrevidamente. Y como quedaron 9 mandamientos, el 10º mandamiento lo han dividido en 2 y listo, siguen los 10. El 4º mandamiento, como dijimos, ha sido cambiado. Dice: santificará las fiestas. Todas esas doctrinas satánicas que muchas iglesias, aún llamándose oficiales, iglesias oficiales, están practicando y están enseñando al pueblo, son vinos que Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18 dice que son vinos de Babilonia. Y como un licor es el vino, emborracha, embriaga. Y entonces Apocalipsis 18 va mucho más allá. No solamente está embriagado ahora el pueblo, está embriagado los gobernantes de las naciones, los reyes de la tierra, los magnates, los comerciantes grandes de la tierra están bien borrachos con esas doctrinas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Yo quiero leerte en la página 137 de Eventos de los Últimos Días este párrafo que me llamó la atención esta mañana. Dice: el Estado, estamos hablando del Estado, o sea, los gobiernos de toda la tierra. El Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. ¿Qué cosa hará el Estado? Va a proteger, ¿ya? Va a cuidar el cumplimiento de los principios católicos romanos. ¿Cuál es uno de los principios católicos romanos? Es que el día de reposo no es el sábado, sino es el domingo. ¿Y sabes quién lo va a proteger? Los gobiernos de todas las naciones. ¿Cuál es otro principio católico romano? Es que los muertos buenos están en el cielo y los muertos malos están quemándose en el infierno. Un principio católico romano que va a ser protegido por el Estado. Estamos hablando de futuro, no está ocurriendo en este momento, pero ya estamos anticipados, ¿no es cierto? Ahora, el Señor Jesús, para todo cristiano que escudriña en la Biblia, que lee la Biblia, el Señor Jesús está en este momento físicamente ministrando como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo del mismo cielo. Por eso aquí en Hebreos capítulo 8 dice, en el verso 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tenemos un sumo sacerdote en el lugar santísimo que está en el cielo. Ahora, el principio católico que dice que Jesús está en una hostia, que está bien guardada en un cofrecito que se le llama el Santísimo. O sea, el principio católico dice que el Santísimo está en los templos católicos y dentro está Jesucristo como una hostia, guardada y encerrada ahí. Pero el principio católico contradice la pura y bendita palabra de Dios, porque Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10, estoy hablando de capítulos, dice que nuestro Señor Jesús está en su templo, en el cielo, un templo gigante, donde caben millones y millones de ángeles, y ese templo no fue hecho por mano humana, sino por mano divina, y Él está en el lugar santísimo, ofreciéndose como el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Ahora, la ley de Dios para el principio católico no sirve.
Nos presentan una ley cambiada y el mundo acepta esa ley cambiada, solo porque alguien lo cambió, un dignatario de la iglesia lo cambió. Entonces, miren, seguimos leyendo acá en el libro Eventos de los Últimos Días, página 137, donde dice: a esta apostasía nacional le seguirá rápidamente la ruina general. Miren, no es cosa de bromas violentar la ley de Dios. Estoy hablando de violentar la ley de Dios a través de los gobiernos y los estados que rigen la política mundial o nacional. ¿Saben por qué? Ya hemos dicho hace ratito, si anulamos la ley de Dios o la cambiamos la ley de Dios, entonces estamos haciendo a un lado a Dios. Ya no tendríamos Dios, porque Dios es el juez. ¿Y con qué ley nos va a juzgar? ¿Con la ley que ha sido cambiada por el hombre o con la ley que está en su palabra en Éxodo 20? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Miren, tenemos todavía como 20 minutos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a abrir otra vez Eventos de los Últimos Días y estábamos leyendo la parte final que dice, de este Eventos, dice: apostasía nacional significa conociendo la verdad, apartarnos de la verdad. Si nosotros vamos a mirar un país, Estados Unidos de Norteamérica, que es un país que está representado como uno de los poderes mundiales de Apocalipsis 13, entonces vamos a ver que en estos años, rápidamente, las iglesias que un día fueron protestantes, usted sabe, la palabra protestante significa de protestar. Estas iglesias nacieron bajo el levantamiento que hizo un católico, el más grande católico de la Edad Media, Martín Lutero. Martín Lutero, como sacerdote católico, en ninguna manera quería formar otra iglesia, de ninguna manera. Lo que él quería era reformar su iglesia de todos los errores, enseñanzas equivocadas que estaba practicando esta iglesia y enseñando al pueblo a practicarlas. Entonces, a él se le llamó el reformador más grande de la historia. Con él nace la palabra protesta. Y entonces él, un día de 1517, puso en la catedral de Wittenberg 12 reclamos, 12 tesis le llaman, de Martín Lutero, en el cual demostraba cada error de la Iglesia Católica fundamentado con la palabra de Dios. Y entonces sería bueno que en otra estudiemos esas 95 tesis, porque son el fundamento de la Iglesia protestante, de la Iglesia reformada, que salió con bendición de Dios y salió con dirección del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en esos tiempos había una separación tremenda entre la Iglesia de Roma y las iglesias reformadas. ¿Por qué? Porque también Roma las perseguía utilizando el poder militar, el poder civil de esa época, perseguía a los protestantes, los mataba, los torturaba, los quemaba, y tenemos muchos héroes que han muerto por defender la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó en el futuro? En el futuro la profecía dice, aquí dice, en la página 140 dice lo siguiente: el llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación, y toda nación se verá envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el Revelador declara
en el libro de Apocalipsis 17, 13 al 14, de que estos, dice, tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Ahora ha habido un cambio pero inmenso. Esas iglesias protestantes que se siguieron multiplicando, adquiriendo nombres diversos, que en un momento se les conoció como iglesias evangélicas, escúchame bien claro, se han unido al poder que antes los persiguió. Si usted quiere informarse un poquito más, tenemos información en el internet, en vivo y en directo, y usted en el YouTube va a poner ecumenismo católico, y usted va a ver ahí los abrazos, los acuerdos, los concordatos que están haciendo los líderes de iglesias que un día se apartaron de Roma para seguir los dictados de la palabra de Dios, pero ahora están con ese mismo propósito, con esa misma mente, y es más, están apoyando para que se dicte una ley dominical en Estados Unidos y luego se propague al mundo entero. La profecía ya nos había advertido que así será, así va a ser. Entonces, vamos a ver acá otro párrafo. Dice acá, en la página 134, escúchame esto: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Estados Unidos, como dice aquí la profecía, dice América protestante, nació, fue fundada bajo principios bíblicos. Los protestantes que desembarcaron en sus costas de lo que en el futuro sería Estados Unidos, desembarcaron en un barco llamado el Mayflower. Cada uno portaba una Biblia y un himnario, y bajo esos principios se fundó Estados Unidos, bajo principios bíblicos. Por eso la profecía en el libro de Apocalipsis 13 dice que esa bestia era como un cordero que tenía 2 cuernos, que hablaban finalmente como dragón. O sea, Estados Unidos empezó hablando como cordero, a semejanza de cordero, ¿ya? Y cordero significa el Señor Jesucristo, ¿ya? Y terminará hablando como dragón. Ahora, los 2 cuernos que grafica la profecía en el libro de Apocalipsis 13, versículo 11, en adelante, estos 2 cuernos en Biblia cuerno significa poder. Desde su fundación Estados Unidos hasta hoy, nunca ha tenido más de 2 partidos políticos: el republicanismo y el Partido Demócrata. Ambos partidos se han ido alternando los poderes. A veces salía un presidente republicano y a veces un presidente demócrata. Ahí está fundamentado los 2 cuernos del cordero, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Finalmente, este país protestante, con iglesias inmensas protestantes, ahora no solamente han permitido el ingreso del Papa a los Estados Unidos, cuando antes era prohibido. Era prohibido. Un día les voy a leer la carta de Harry Truman que le envió al Papa Pío XII, ¿ya? En el cual le dice: yo a usted no le puedo llamar Santo Padre, porque todos somos iguales.
Simplemente le llamaré a usted señor Pacelli, que era el apellido de de Pío XII. Entonces, hasta Harry Truman había una división entre lo que es el Estado muy aparte y la Iglesia muy aparte. Pero poco a poco ha ido inundándose la doctrina romana en los Estados Unidos. Y poco a poco, como en el caballito de Troya, Roma se fue metiendo a las principales iglesias evangélicas protestantes de Estados Unidos y finalmente las convenció que ella ahora se ha vuelto buena. Y que tenemos que hacer la paz, tenemos que olvidarnos de todas las persecuciones antiguas y ahora estamos en una nueva sociedad donde todos debemos de ser hermanos. Pero una cosa le digo, Roma ha puesto hoy una cara muy bonita a la sociedad y al mundo religioso, pero no cambia. No dice que el segundo mandamiento lo hemos cambiado. Sigue manejando esa ley cambiada por ellos. No dice que el verdadero día de reposo es el sábado. Al contrario, están impulsando a dar una ley dominical a nivel Estados Unidos y luego al mundo entero, y esa ley dominical, ¿sabe quiénes lo van a obligar a practicarlo? Así como en el pueblo judío, los sacerdotes estaban felices vestidos de sus vestidos sacerdotales, y los que hacían la acción eran los soldados romanos que pertenecían al gobierno de entonces. Hoy igual, nos van a perseguir a los que guardamos el verdadero día de reposo, el poder político, el poder militar. Y entonces, por eso tenemos que estar preparándonos, queridos amigos y hermanos. Por eso, porque se nos vienen días bien difíciles. Y ahora, queridos hermanos y amigos, tenemos que hacer una separación tácita con este mundo. Si bien es cierto, la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia, es la Odisea, pero está uniéndose con el mundo. Las iglesias protestantes y evangélicas se están uniendo con Roma. Y la iglesia adventista del séptimo día se está uniendo con el mundo. Entonces, estamos en un dilema. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16, versículo número 1. El Señor Jesús hablando acá dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no me conocen a mí ni conocen al Padre. Estas cosas he dicho para que cuando llegue la hora ustedes se acuerden de que yo ya se los había dicho. ¿Por qué estas personas que son aparentemente cristianas van a perseguirnos? Y aquí dice, creen servir a Dios y hasta van a pensar en matar. ¿Saben por qué? Porque de sus corazones han quitado la ley de Dios. Ya hemos dicho, si quitas la ley de Dios, has quitado a Dios de tu corazón. Has quitado al Espíritu Santo que te enseña qué es la justicia verdadera. Y la justicia verdadera es la justicia de Dios. La justicia del hombre, si se aplica bajo principios cristianos, es buena. Pero si se aplica bajo principios humanos, siempre va a ser voluble, cambiante, y simplemente va a ser utilizada para beneficio de unos cuantos. Ahora, aquí en el libro de Mateo capítulo 22, en el versículo 34, hay muchos hermanos de las iglesias protestantes evangélicas que se basan en este versículo y en este capítulo. ¿Para qué? Para violentar la ley de Dios disimuladamente, para quitar la ley de Dios. Aquí dice un maestro de la ley vino ante el Señor Jesús, estoy leyendo Mateo 22, 36, le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjense, lo está preguntando de la ley. Y Jesús le contesta, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, queridos hermanos y amigos, que ustedes alguna vez han escuchado esa enseñanza. Entonces, ¿qué les dicen? Ya no hay 10 mandamientos. Fueron clavados en la cruz. Ahora solo hay 2. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero ¿saben una cosa? El que enseña esas cosas para violentar, desaparecer la ley de Dios, no ha leído el próximo versículo. Miren lo que dice el próximo versículo, que es el número 40. Señor Jesús está hablando acá. De estos 2 mandamientos, dice, dependen toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos? Acá está el primer mandamiento que Jesús dijo, y este es el segundo mandamiento. ¿Qué hizo Jesús? Ha resumido los 4 mandamientos de adoración a Dios y ha resumido los 6 mandamientos de obediencia entre seres humanos. ¿En qué resumimos? Si amamos a Dios, no tendremos dioses ajenos delante de Él. Si amamos a Dios, no nos haremos imágenes ni estatuas. Si amamos a Dios, no tomaremos el nombre de Jehová nuestro Dios. Si amamos a Dios, guardaremos su santo sábado, el 7º día de la semana. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento: si amamos a Dios, aquí hay un cambio. Aquí es para Dios y aquí es para los hombres. Si amamos a nuestro prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Si lo amamos a nuestro prójimo, no lo vas a matar. Si amas a tu prójimo, no vas a cometer adulterio. Si amas a tu prójimo, no vas a hurtar, no vas a hablar falso testimonio contra tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no vas a codiciar la casa de tu prójimo. No lo vas a hacer eso. Entonces, los 10 mandamientos están vigentes por siempre y para siempre. Queridos hermanos y amigos, yo les recomiendo para esta hora leer el libro El conflicto de los siglos. Mañana vamos a mostrar, ya nos ha llegado el libro Conflicto de los siglos. Los que quieren, adquiéranlo, no importa, por docenas, repartan a la familia. Muy tarde será aquel día que nos vamos a querer arrepentir y nos vamos a dar cuenta que ya hemos sido juzgados. Eso no debe ser. En este momento, todavía las puertas de la gracia están abiertas en el lugar santísimo. Todavía el Señor Jesucristo es nuestro abogado que nos defiende. Todavía pueden ser perdonados y borrados tus pecados. Todavía puede ser escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Todavía puedes aspirar a la vida inmortal que Cristo ofrece. Todavía puedes aspirar al reino que vez tras vez el Señor Jesús habló. Dijo: mi reino no está en esta tierra, mi reino está en el cielo. Queridos hermanos y amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en esta plática. Hemos leído algunas cosas de los testimonios, hemos leído la palabra de Dios y queremos decir que Dios es amor y el cumplimiento de su ley es amor también. Vamos a orar. Eterno Padre, que moras en los cielos, gracias, Señor, por la vida que nos das, por la oportunidad que nos has dado de transmitir tu palabra. Perdóname, Señor, si no lo hice bien. Capaz tengo palabra incomprensible, pero su palabra es sencilla, es simple, pero a la vez es grande y poderosa. Nos queremos refugiar, Señor, en tu palabra. Perdona nuestros pecados y bendice a todos nuestros seguidores de la radio pública que nos brinda esta oportunidad de predicar tu palabra. Bendice a toda la región que todavía nos acoge. Le suplicamos esta bendición en el nombre santo, bendito de nuestro Salvador, Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, conmigo será hasta el día de mañana, 8 de la mañana. Feliz Santo Sábado. Dios lo bendiga.